Buenos días a todos. Vamos a iniciar la mm, actividad científica de los estudiantes de posgrado de la de Bogotá, Cundinamarca. En este caso le corresponde al programa de la Universidad del Rosario Fundación Cardioinfantil a cargo de la doctora Laura Cárdenas, residente de segundo año. El tema es sedación libre de agujas en niños para procedimientos imaginológicos, una visión más allá de los inhalados. Doctora, puede empezar. Muchas gracias, buenos días. Entonces, bueno, para comenzar, en esta charla voy a hablarles de la importancia de este tema, de cómo escoger la técnica apropiada para darle sedación a los niños para diferentes tipos de procedimientos, cuáles medicamentos tenemos disponibles y la evidencia que tenemos de cada uno de ellos. Y finalmente, cómo vamos a hacer una administración inhalada de medicamentos. Los objetivos entonces son conocer diferentes técnicas de sedación y la tasa de éxito que éstas presentan en pacientes pediátricos. La idea es poder evaluar los factores que son importantes a tener en cuenta para seleccionar una técnica u otra, conocer la importancia de minimizar los eventos dolorosos asociados a la atención médica, que como sabemos todos generan eventos traumáticos en los niños y afectan las atenciones en salud que vayan a presentar en el futuro. Y finalmente, comparar los distintos medicamentos que tenemos disponibles y sus rutas de administración. Entonces, bueno, la definición, la sedación libre de agujas es un método mínimamente invasivo para la administración de medicamentos sedantes sin tener que introducir agujas en el cuerpo de los niños. Entonces, esto excluye obviamente las vías intravenosas, las vías intramusculares, en las cuales pues implican un proceso doloroso para los niños. ¿Qué vías de administración tenemos disponibles? Va a estar la vía oral, donde vamos a tener medicamentos en forma de líquidos o de masticables. La forma intranasal, donde podemos utilizar atomizadores o jeringas. La forma intrarrectal, que obviamente ya está en desuso porque pues no es tan cómodo para los pacientes. Y la forma inhalada, que pues es la que todos conocemos y la que de pronto nos queda más fácil utilizar a la hora de sedar un niño. ¿Cuál es la importancia? Los niños van a necesitar sedación para la toma de imágenes diagnósticas casi que en el 100% de los casos, pues porque son procedimientos que requieren que el niño se mantenga en absoluta quietud. Estos procedimientos son ambulatorios, es decir, los pacientes no van a tener un acceso venoso previo y la canalización de un acceso venoso es de los procesos más traumáticos para el niño, porque es el momento en el que están despiertos, es lo que más recuerdan, es generalmente una situación donde hay mucho estrés y ansiedad, y pues que van a recordar en atenciones futuras y va a dificultar la atención de estos niños. Y finalmente es necesario conocer qué otras formas hay de lograr un plano de sedación adecuado sin necesidad de tener un acceso venoso o pues en situaciones en las que no lo podemos tener o que no es necesario tenerlo. ¿Cuáles son los objetivos de sedación en pediatría? Entonces, son garantizar la seguridad ante todo, minimizar la incomodidad y el dolor que el procedimiento pueda generar, darle al paciente un estado de ansiolisis, de amnesia y minimizar los traumas psicológicos que pues generamos en los niños en la atención de salud. Hay que preservar la respuesta al estímulo físico y verbal, mantener la función respiratoria intacta, mantener la estabilidad hemodinámica del niño en todo el procedimiento, permitir la realización del procedimiento, ya que se puede hacer de inicio a fin, y una recuperación rápida con mínimos efectos adversos. ¿Qué beneficios tiene? Entonces, permite la administración rápida de medicamentos, no duele, y esto pues va a reducir al final la ansiedad y el miedo que los niños presentan a cualquier tipo de procedimiento en futuras atenciones médicas. ¿Cuál es la sedación ideal? Entonces, una sedación ideal va a ser efectiva, es decir, que tenga un inicio de acción rápido y que también tenga una recuperación rápida, que se asegura que le represente al paciente los mínimos efectos adversos, que sea reversible y finalmente que sea libre de agujas. Eso es lo ideal para un niño. ¿Cómo vamos a escoger la técnica de sedación apropiada? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de procedimiento que vamos a hacer, si es un procedimiento netamente imagenológico o si requiere algún tipo de intervención que pueda llegar a ser dolorosa en diferentes medidas. Lo segundo es ver qué nivel de sedación requiero para ese procedimiento
Y lo tercero son las características del paciente. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes son tranquilos, tampoco todos son igual de ansiosos, todos tienen un contexto diferente y pues van a necesitar diferentes técnicas de sedación. ¿Cómo se clasifican los procedimientos que requieren sedación? Se clasifican en tres grupos. El primero son aquellos procedimientos que no son dolorosos y que además son poco molestos. Acá tenemos todas las imágenes diagnósticas que solamente van a requerir que el niño esté inmóvil, que esté tranquilo y pues que se pueda hacer el procedimiento, porque a veces son procedimientos de varias horas de duración. El segundo grupo es que sean poco dolorosos, pero que son medianamente molestos. Ahí tenemos el intervencionismo, donde vamos a tener punciones arteriales, quimioterapia intratecal, punciones venosas, donde pues hay un único momento doloroso y pues es molesto para el paciente. Y finalmente el tercer grupo son procedimientos que son muy dolorosos y muy molestos. Aquí están todas las biopsias, todos los procedimientos en tejidos profundos y el drenaje de cualquier cavidad. ¿Qué niveles de sedación tenemos? Entonces acá les traje una tabla para que recordemos pues los distintos niveles de sedación que hay. Está el nivel de sedación mínimo, donde lo que buscamos es solamente que haya ansiolisis. El paciente va a tener una respuesta normal a estímulos verbales, la vía aérea no se va a ver comprometida y se va a mantener una ventilación espontánea y una función cardiovascular. El nivel de sedación moderado, en donde vamos a tener analgesia, y pues se considera una sedación consciente en el cual el paciente tiene una respuesta a un estímulo verbal o táctil suave, la vía aérea pues no requiere intervención, la ventilación espontánea se mantiene adecuada y la función cardiovascular generalmente también. El tercer nivel es la sedación profunda, donde también tenemos analgesia, pero la respuesta al paciente ya se va a ver comprometida, responde a estímulos dolorosos o repetitivos táctiles. La vía aérea puede requerir intervención, la ventilación espontánea se puede perder y la función cardiovascular pues puede o no comprometerse. Finalmente tenemos la anestesia general, en donde pues el paciente ya no va a responder a ningún tipo de estímulo, ni doloroso ni nada. La vía aérea pues frecuentemente ya está intervenida, la ventilación espontánea ya se pierde y la función cardiovascular pues puede o no afectarse. ¿Cuál es nuestra población? Entonces, nuestra población van a ser niños con cardiopatías congénitas que tienen una función cardiovascular muy lábil y que la idea es que en los procedimientos de sedación la mantengamos perfecta, que pues podamos tener medicamentos que nos permitan mantener pues las condiciones basales del paciente durante todo el procedimiento y no alterar en la dirección de los shunts, no generar como ningún tipo de alteración en la hemodinámica del paciente. La idea es que le demos una sedación que sea efectiva y que pues podamos mantener la ventilación espontánea durante todo el procedimiento. Entonces, para evaluar los niveles de sedación, yo les traje varios estudios que les voy a mostrar a continuación, pero pues ellos definen una sedación exitosa como aquella que pues permite un nivel de sedación adecuado. Entonces ellos se basan en varias escalas de sedación. Aquí tenemos la escala pediátrica de sedación, nos habla de 5 estados, 5 siendo el paciente pues donde está más despierto, más agitado, más ansioso, y 1 cuando ya está pues muy sedado y de pronto ya requiere intervención de la vía aérea y pues los puntos intermedios. Se considera que es exitoso desde que estamos en el estadio 3, en cual el paciente de pronto tiene como algunas fases de dolor, pero pues ya no se mueve, se puede mantener quieto, o 2, ya menor a 3, o 2 cuando el paciente ya está dormido, no se mueve, no se queja y pues no tiene fases de dolor durante el procedimiento. Ya pues un estado de 0, ya pues es una sedación ya demasiado profunda que pues va a requerir de pronto intervenir la vía aérea de urgencia y pues no es lo ideal. Estas son otras escalas. Está la escala de sedación de Ramsey, que pues se utiliza sobre todo mucho en la unidad de cuidado intensivo, pero que también la mencionan los estudios para evaluarlo como sedación exitosa. Esta nos da un puntaje desde 1 hasta 6, siendo 1 el paciente que está más agitado, que está ansioso. En el puntaje de 2, el paciente pues está tranquilo, coopera. En el 3 simplemente responde a órdenes verbales. En el 4, pues responde cuando hay un estímulo táctil, sobre todo pues en la zona de la glabela. En el 5 no responde mucho a este estímulo glabelar y en el 6 pues ya no responde del todo. Y finalmente está otra forma de evaluar la sedación, que es utilizando una escala de separación, o sea, de ansiedad de separación entre los niños.
Nos da pues, unos puntajes de 1 a 4 y 1 lo refieren como un paciente que se separa fácilmente de los papás, 2 cuando se queja pero pues se puede separar, 3 cuando ya es de los niños que ya vemos llorando, que no se quieren separar y 4 los que definitivamente no sueltan a los papás y pues hacen una crisis de ansiedad asociada al evento. Ahora sí, bueno, cada medicamento. Entonces, en primer lugar, les traje el hidrato de cloral. Este es un medicamento pues que ya no utilizamos nosotros, pero que en varios países todavía lo siguen utilizando. Actúa mediante un metabolito activo que es el tricloretanol y tiene pues un efecto en el sistema nervioso central muy parecido pues al del etanol. Va a aumentar la permeabilidad de las membranas al cloro, generando un efecto sedante e hipnótico. Se administra por vía oral a una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo y tiene un inicio de acción entre 30 a 60 minutos. Tiene una vida media larga. El metabolismo es hepático, en los eritrocitos y a nivel renal, la excreción es netamente renal y los efectos adversos son náuseas, vómito y arritmias ventriculares. ¿Por qué lo dejamos de utilizar? Pues, por ejemplo, nosotros es porque generalmente el medicamento tenía muy mal sabor y inducía el vómito en los niños. Al final, los niños vomitaban. La dosis que administrábamos era incierta porque tocaba darles dosis repetidas y pues ahí adicionalmente se dieron efectos adversos como efectos carcinogénicos, disminución de la contractilidad, casos de arritmias ventriculares, entonces pues no lo administramos ahora nosotros, pero en otros países lo siguen utilizando. No se recomiendan mayores de 2 años porque no garantizan la efectividad. La idea era darle a pacientes muy, muy pequeños. Les traje este artículo de la revista española de anestesiología y reanimación. Lo que hacían era darle hidrato de cloral a los niños llevados a resonancia magnética. Incluyeron 3.132 pacientes de 0 a 5 años y les daban una dosis única de hidrato de cloral de 70 miligramos por kilo. Ellos clasificaban a los pacientes según la edad. En la tabla 3 vamos a ver pues, que en los distintos grupos de edad ellos evalúan cómo cambia la frecuencia cardíaca y la saturación durante el procedimiento y pues como podemos ver casi que no cambia en nada. Y en la tabla 4 pues vemos las complicaciones. En los diferentes grupos de edad evalúan si presentó desaturación, que fue el 0.4% de los casos, si se despertaron durante el procedimiento, que casi que no ocurrió, la sedación prolongada, que solamente se presentó en el 1%, el despertar agitado en el 1.4 y náuseas y vómito en el 0.3. Entonces, pues lo podían hacer relativamente seguro. Encontré este otro estudio, es un estudio observacional que evaluaba la seguridad y eficacia del uso del hidrato de cloral para sedación en niños hospitalizados en la UCI cardiovascular, pues en niños con cardiopatías congénitas. Incluyeron 165 pacientes de 1 a 12 meses de edad y les daban hidrato de cloral a una dosis de 50 miligramos por kilo. Eso se refería a una tasa de sedación exitosa en el 95% de los casos, con efectos adversos que se presentaban en menos del 7%. Veamos acá, pues que ellos clasifican las cardiopatías en cianosantes y no cianosantes, que bueno, pues ellos la clasifican así, y tienen la tasa de éxito en porcentaje, que vemos que es 94% para las cianosantes y 96% para las no cianosantes. Una duración de sedación más o menos de 30 minutos para cada una, un tiempo de latencia, o pues el tiempo que pasaba para ya tener al niño en el plano adecuado o deseado para ese momento, de más o menos 10 minutos, y una recuperación de la sedación de otra media hora. Bueno, ahora vamos con la dexmedetomidina, es una alfa-2 agonista, modula la síntesis de noradrenalina y serotonina, genera un estado de ansiolisis, sedación y también de analgesia. Lo que pues a todos nos gusta de la dexmedetomidina es que no tiene efecto en los centros respiratorios, se puede mantener con una ventilación espontánea, que pues es lo ideal, se puede administrar por vía intranasal, por vía intravenosa, pero pues lo que nos interesa para la charla es la vía intranasal. Se puede dar una dosis desde 2.5 a 4 microgramos por kilo con un inicio de acción de 20 a 30 minutos, una duración de hasta 45 minutos y con una tasa de éxito del 60 al 74%. Efectos adversos, pues lo que de pronto no nos gusta mucho, hipotensión, bradicardia, pero pues se ha visto que esto sobre todo se presenta cuando se dan por vía intravenosa y poco comunes con vía intranasal. Encontré esta revisión sistemática, incluía 19 ensayos clínicos en donde pues tenían pacientes desde los 0 hasta los 19 años y iban a ser llevados a procedimientos como ecocardiograma transtorácico, TAC, resonancias, medición de potenciales evocados y les administraban dexmedetomidina intranasal
con una tasa de éxito del 75%. Ellos lo comparaban con midazolam, o pues los estudios que incluían el midazolam, con una tasa de éxito de sobre el 43%. Se dieron cuenta que el inicio de acción dependía de la dosis, con un inicio de hasta 20 minutos cuando la dosis era pequeña, de 1.5 microgramos por kilo, pero cuando la dosis aumentaba a 2.5 microgramos por kilo, se vio que pues, se podía tener un inicio de acción de hasta de 7 minutos. La duración de acción era más o menos de hora y media y la estancia después del procedimiento más o menos de 76 a 155 minutos. Efectos adversos, pues bradicardia, aunque solamente se presentó en el 2% de los pacientes, hipotensión en el 1.2% y desaturación solo en el 0.5% de los pacientes. Entonces es una técnica relativamente segura, pues que permite un adecuado estado de sedación y que también tiene una duración adecuada. Digamos, hay muchos procedimientos que son largos y pues necesitamos un medicamento que no sea de una duración tan corta. Les traje este otro estudio, es un estudio de cohorte de 105 pacientes que lo que quería era evaluar qué factores eran determinantes para el éxito de sedación utilizando dexmedetomidina intranasal. En los pacientes que los incluyeron tuvieron una tasa de éxito del 53% y se dieron cuenta que pues la sedación intranasal era más exitosa en niños de 2 años en comparación a los que solo tenían 1 año y que el tipo de procedimiento, digamos, era muy determinante. Los procedimientos de corta duración como el ATAC tenían pues una tasa de éxito mucho mayor que los procedimientos muy largos. El midazolam, entonces, es una benzodiazepina de corta acción, es muy versátil en cuanto a sus rutas de administración. Se puede dar de forma oral, intranasal, intramuscular e intrarrectal. Vía oral tiene una dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo. Vía intranasal tiene una dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo y genera un estado de sedación efectivo en el 50 hasta el 87% de los casos. Tiene una duración de media hora a 1 hora cuando se administra por vía oral y hasta 30 minutos cuando sea por vía intranasal. El inicio de acción es rápido, sobre todo por vía intranasal puede ser hasta de 5 minutos. Y pues ya sabemos que tiene metabolismo de primer paso, que por vía oral pues genera una biodisponibilidad de solo el 36% del medicamento, pero cuando lo administramos vía intranasal, pues esta biodisponibilidad aumenta al 70%. Cuenta con un metabolito activo, que es el alfa-hidroximidazolam, y tiene efectos adversos como náuseas, vómito, agitación, obstrucción de la vía aérea superior, sobre todo en niños con apnea del sueño y taquicardia. Intranasal, pues genera más irritación de la mucosa respecto a la dexmedetomidina, eso es importante tenerlo en cuenta. Les traje este ensayo clínico aleatorizado, incluyó 169 pacientes desde los 6 meses hasta los 7 años que estaban aleatorizados para recibir o midazolam vía oral o aerosolizado. Entonces se dieron cuenta pues que cuando se daba por vía de aerosol tenía un inicio de acción mucho más rápido, la sedación era más efectiva y los papás preferían esta ruta de administración cuando se les preguntaba sobre ambas técnicas. Les traje este otro estudio que comparaba el midazolam versus la dexmedetomidina. Esto se utilizó en niños que iban a ser llevados a TAC y se les daba pues el midazolam o la dexmedeto como premedicación. Incluyeron 59 niños de 1 a 6 años y les dieron una dosis de midazolam de 0.5 miligramos por kilo vía oral o al otro grupo dexmedetomidina 2.5 microgramos por kilo vía intranasal. 30 minutos después hacían el procedimiento y se dieron cuenta que el 67% de los pacientes se lograba sedar cuando se les daba dexmedetomidina y solamente el 24% con midazolam. Acá pues tenemos la gráfica que muestra pues el tiempo cero de administración de ambos medicamentos y en qué punto se pues consigue una escala de sedación de Ramsay de 3 o más. A los 10 minutos vemos en el grupo D, que es el que está con la línea más oscura, que ya ha alcanzado una escala de sedación adecuada. En cambio, el midazolam se demora un poquito más o puede ni siquiera alcanzarlo ya a los 30 minutos que se hacía el procedimiento. La ketamina, entonces, es una feniciclina, se utiliza para sedación, analgesia y amnesia, conserva los reflejos protectores de la vía aérea, que es otra cosa que siempre buscamos en los niños. Se puede administrar también por varias rutas, o la oral, intramuscular, intranasal e intravenosa,
a una dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilo cuando escogemos la ruta intranasal. Tiene un inicio de acción rápido, 5 a 10 minutos, y una duración de acción de hasta 1 hora. Efectos adversos, pues las alucinaciones, de pronto algo de cialorrea, vómito y hasta laringoespasmo, pero pues no es tan común. Las complicaciones, la más común, pues es que presenten agitación leve, pueden tener rash o vómito, movimientos crónicos, pero en menos del 0,5% de los casos. Y en cuanto a los compromisos en vía aérea, pues se genera obstrucción en menos del 1%, laringoespasmo solamente en el 0,35% y apnea en el 0,3%. Entonces, pues es algo que casi que nunca se presenta. Aquí les traje un estudio, una revisión sistemática que incluyó 264 pacientes de 0 a 14 años. Les dieron ketamina intranasal en monoterapia a una dosis de 2 miligramos por kilo y pues consiguieron pues una sedación exitosa para procedimientos en el 85% de los casos. El inicio de acción pues estuvo entre 3 a 11 minutos y una duración de acción de hasta 69 minutos. Efectos adversos, vómito en el 10% de los casos y delirium de emergencia en el 11%. Este es otro estudio que lo que buscaba era encontrar cuál era la dosis efectiva cuando les dábamos esketamina, que pues es la presentación intranasal de la ketamina, para niños que tenían cardiopatías congénitas. Entonces incluyeron 34 niños de 4 meses a 5 años con diferentes cardiopatías, defectos del septum, CIA, CIB, estenosis de la válvula pulmonar, tetralogía de Fallot, ductus arterioso persistente, y la idea era evaluar pues qué impacto hemodinámico iban a tener. Entonces acá les traje la tabla donde pues hablan de los cambios en la frecuencia cardíaca, en la saturación y en la presión arterial media desde el minuto 0 hasta el minuto 30 después de administrar esa dosis. Como podemos ver, pues cambian casi que mínimo en los 3 parámetros que miden. Y adicionalmente pues se dieron cuenta que la sedación se consiguió con una dosis tan baja como 0,7 miligramos por kilo, con un tiempo de inicio de 16 minutos y pues sin cambios en los signos vitales, que pues es algo que nos interesa mucho en nuestra población que tiene cardiopatías. Aquí hay otro estudio que les traje, es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Incluyó pacientes de 1 a 36 meses que iban a ser llevados a ecocardiograma transtorácico, tenían diferentes cardiopatías, CIA, CIB, ductus, foramen oval persistente. Les dieron a un grupo una dosis de 2 miligramos por kilo de microgramos por kilo, perdón, de dexmedetomidina intranasal versus otro grupo que les dieron 2 miligramos por kilo de dexmedetomidina más 1 miligramo por kilo de ketamina, ambos por vía intranasal. La idea era evaluar pues qué cambios iban a tener en cuanto a la presión arterial media y la frecuencia cardíaca. Vieron que tenía el grupo que combinaba ambos medicamentos una tasa de éxito del 96% versus 93% cuando solo les dábamos dexmedetomidina, un tiempo de inicio más corto con los medicamentos en combinación y un despertar más largo en los medicamentos en combinación. Acá pues les traje la tabla. En rojo vemos el grupo que solo les dieron dexmedetomidina y en azul la combinación de ambos medicamentos. Vemos que el cambio en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca pues es mínimo para ambos medicamentos, pero pues de pronto tiende a caer un poquito más cuando utilizamos la combinación de ambos medicamentos. Y la presión en cuanto a la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial media se mantiene un poquito más cuando utilizamos ambos medicamentos en comparación a cuando solamente damos dexmedetomidina. Acá están los eventos adversos. Solamente se presentó eventos adversos menores en el grupo que se les dio dexmedetomidina y ketamina, y pues esto solamente fue como náuseas y vómito, nada más. Aquí hay otro grupo que evalúa la combinación de ketamina y dexmedetomidina intranasal. La dosis era de 1 miligramo por kilo de ketamina y 2 microgramos por kilo de dexmedetomidina. Se le dio a 17.948 pacientes que les van a dar pues, sedación para procedimientos. Vieron una tasa de éxito del 93 al 96%, con un inicio de acción de 15 minutos, recuperación a los 45 minutos y efectos adversos, pues náuseas y vómito, el más común. Finalmente les traje la melatonina. Pues esto pues a veces se puede utilizar como sedación. Tiene un efecto hipnótico y ansiolítico, mantiene la vía aérea permeable, los reflejos protectores, el tiempo de recuperación es corto, pero pues tiene una latencia muy larga, entonces pues no se utiliza muy comúnmente. Les traje aquí un estudio en el que lo utilizaban para resonancia magnética, niños que van a ser pues llevados a estudios cerebrales.
Incluyeron 64 pacientes entre los 10 meses a 5 años, les dieron melatonina, una dosis según la edad, en los menores de 1 año solamente 3 miligramos, si tenían de 1 a 4 años 5 miligramos y de 4 a 5 años 10 miligramos. Lograron una estabilización con éxito en el 77%, que pues no está mal, pero pues teniendo en cuenta que el inicio de acción es largo, se requiere de pronto que los niños estén hospitalizados para esto. Ahora entonces, ¿cómo es la administración intranasal de medicamentos? Entonces, pues la nariz va a tener como varias secciones, el vestíbulo, los atrios y las turbinas que se van a dividir en superior, media e inferior. Debajo de la turbina inferior vamos a tener la zona respiratoria, pues donde se van a absorber todos los medicamentos. La absorción va a depender de varias cosas. Uno, el volumen del medicamento. Entre más volumen tenga, más se va a perder de medicamento hacia la nasofaringe en las propiedades del medicamento. Entonces, el peso molecular, si es liposoluble y si tiene una carga eléctrica, pues todas esas cosas van a favorecer que se absorba más. El tiempo que dura en contacto el medicamento con la mucosa y el flujo sanguíneo que vamos a tener hacia la porción nasal. ¿Cómo se administra entonces? Se puede hacer mediante gotas o mediante aerosol. Mediante gotas, pues es la jeringa solita, pues que requiere un niño colaborador, y aerosol, que es el método más utilizado. Entonces, para eso tenemos este atomizador, que lo que hace es dispersar las partículas para que sean mucho, mucho más pequeñas, de hasta 30 micrones en tamaño, y tiene un estilo que es flexible, entonces pues se le puede dar algo de curva a la puntica del dispositivo para que sea más fácil administrarlo, y tiene una textura suave que hace como sello con la narina del niño y pues hace que el medicamento no se vaya a regar pues, por las fosas nasales. ¿Qué ventajas tiene esta administración intranasal de medicamentos? Es segura, es rápida, es muy fácil de hacer, es bien tolerada por los niños, tiene un rápido inicio de acción en comparación a la vía oral, tiene alta absorción, sobre todo si son medicamentos liposolubles, evita el metabolismo de primer paso casi que mucho, por si un 100%, y tiene acceso directo al sistema nervioso central porque pues ahí va a estar el epitelio olfatorio en contacto casi que inmediato. ¿Qué desventajas tiene? Pues que los medicamentos hidrosolubles no se van a absorber tan fácil. La absorción va a estar limitada por el aclaramiento mucociliar, pues si hay demasiado aclaramiento, disminuye el tiempo que va a estar en contacto el medicamento con la superficie. La superficie de absorción es pequeña en comparación a la mucosa intestinal, obviamente. Tiene alta actividad enzimática de la mucosa, entonces pues en la nariz tenemos todo el moco que tiene muchas enzimas que pues pueden degradar en cierta medida el medicamento, y que pues hay fármacos que son muy irritantes para la mucosa, como ya hemos visto el midazolam versus la dexmedeto. El midazolam es mucho más irritante, la dexmedetomidina es mejor tolerada. Ya para terminar, entonces, pues estos procedimientos imagenológicos pueden hacerse de forma exitosa sin necesidad de utilizar agujas y pues de canalizar a los niños, sobre todo cuando son procedimientos ambulatorios en los cuales pues no es necesario. La combinación más exitosa que vimos, pues según todos los estudios, es administrar la combinación de dexmedetomidina con ketamina, y pues que vamos a ver que tiene unos efectos cardiovasculares pues casi que nulos, es seguro, es rápido y pues tiene una recuperación también pronta para procedimientos ambulatorios, que es muy bueno. Vimos que se puede lograr una sedación satisfactoria con un inicio de acción hasta de 10 minutos y una recuperación más o menos en 1 hora, y esto pues es lo ideal. Y vimos que la administración intranasal de medicamentos es superior a la vía oral en cuanto a tiempo de inicio, tolerancia y efectividad. Eso es todo. Bueno, doctora, muchas gracias. Muy excelente charla, muy buena. Tal vez por la hora no nos vino más gente, pero de todas maneras, esta charla queda totalmente grabada. Esta hora siempre tiene un poquito de inconvenientes a veces en ciertos posgrados. Y si las personas que asistieron tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Laura. ¿Algún comentario, alguna cosa? Muy buena No, charla. con muchísimo gusto, Listo. Bueno, con mucho gusto. esta charla queda grabada y se subirá próximamente al sitio de internet de la Cundinamarquesa. Bueno, muchas gracias Ok, y que les vaya listo, muy bien perfecto. hoy en sus labores del día a día.
Sí, muchos Muchas éxitos. gracias. Muy amables.